buenos días. Mi nombre es Chomil Las Heras, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario. Hoy estaremos con ustedes acompañándolos en la presentación del tercer reporte correspondiente a 2024 de Radar Colombia-Venezuela, un proyecto del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad de Rosario y la Fundación Konrad Adenauer en Colombia. Compartimos con ustedes en los próximos 15 minutos este espacio de Radar Colombia-Venezuela a través de Facebook Live. Extendemos un saludo a Francesca Ramos, vicedecana de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad de Rosario y directora del Observatorio de Venezuela, quien lidera el equipo de investigación de Radar Colombia-Venezuela, y a Stefan Rice, representante en Colombia de la Fundación Konrad Adenauer, organización aliada de este proyecto. Los invito a que compartan nuestro Facebook Live de hoy con el numeral Radar Colombia-Venezuela y pueden seguirnos también en nuestras cuentas en Twitter e Instagram como @OV_Rosario y @CAS_Colombia. En nuestro Facebook Live de hoy compartiremos con ustedes nuestro análisis de los principales hechos acaecidos en Venezuela tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio y su impacto en Colombia. A continuación, les comentaré el editorial del tercer reporte de Radar Colombia-Venezuela, que lleva por título Un trepidante mes tras el fraude en Venezuela. Un trepidante mes tras el fraude en Venezuela. Venezuela ha vuelto a colocarse con fuerza en el centro del tablero geopolítico regional. El motivo, el fraude electoral que ha tenido lugar en el vecino país, que ha terminado de cristalizarse con la ratificación por parte del Tribunal Supremo de Justicia de ese país de los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral. Este autogolpe ha truncado, por el momento, el avance hacia una transición democrática tras 25 años de hegemonía chavista que día a día ha ido avanzando hacia un régimen claramente autoritario. Los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio, de acuerdo con las actas que ha publicado la oposición venezolana y reconocidas por diversas instancias internacionales, marcan el deseo de la población de poner fin a un ciclo político donde el chavismo ha venido progresivamente perdiendo base social, lo que explica la contundente derrota que le han propinado los sectores opositores, agrupados en esta ocasión bajo el liderazgo de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. El gobierno de Nicolás Maduro no ha encajado bien este revés y ha recurrido al expediente de un robo electoral hecho sin mayor disimulo y revelado en todos sus detalles por la oposición democrática que ha desnudado al gobierno venezolano. En medio de este panorama, los presidentes Luis Ignacio Lula da Silva y Gustavo Petro han desplegado una fuerte actividad mediadora que hasta la fecha no ha dado frutos ante la cerrazón del mandatario venezolano. A los presidentes de Brasil y Colombia, países fronterizos, les preocupa el foco de inestabilidad regional que representa una Venezuela sumida en la crisis y en el caos. Valgan como ejemplo los riesgos asociados a una nueva ola migratoria venezolana que ya ha generado casi 8 millones de migrantes de ese país en los últimos 10 años. Este es un resumen del editorial que está contenido en nuestro reporte número 3 de este año. Lo pueden leer completo ahí. Seguimos ahora con las principales conclusiones de la sección Semáforo del Radar Colombia-Venezuela, donde destacamos los avances que se han producido en el proceso de reanudación de las relaciones entre ambos países, los temas pendientes y los puntos a los que hay que prestarle atención, a cargo de María Clara Roballo, investigadora del Observatorio de Venezuela. Adelante, María Clara. Buenos días, un saludo a todas las personas conectadas. Y así es, Shomin. Hoy nuestro semáforo se enmarca en la actual crisis política que vive Venezuela. Mencionaré solo algunos de los semáforos, pero pueden descargar el informe completo en nuestra página web. Iniciamos con los temas en los que hay que llamar la atención. En rojo señalamos que a la fecha en Colombia no hay una postura de Estado sobre la crisis en Venezuela. Ante el fraude electoral, Colombia ha optado por una postura prudente que pudiera parecer condescendiente con Nicolás Maduro. Y esto sin duda ha generado diferencias políticas internas y también polarización frente a este tema. En esta misma línea, el aumento de la represión y la violación de derechos humanos en Venezuela amerita una posición de rechazo contundente.
por parte de la comunidad internacional, pero también de la región y sobre todo de Colombia, que empieza a experimentar nuevos flujos migratorios que requieren protección internacional. Pasando ahora a algunos de los amarillos, es decir, a los temas pendientes que están en desarrollo, por ejemplo, ubicamos la situación en Venezuela está complejizando aún más las negociaciones del gobierno Petro con las disidencias de las FARC y el ELN. Esto teniendo en cuenta que la pérdida de legitimidad que pierde día a día el régimen venezolano tras el fraude electoral cuestiona profundamente el papel de mediador y facilitador que hoy juega Nicolás Maduro en este proceso tan importante para el gobierno colombiano. Y cerrando con los temas que avanzan en verde, destacamos que el presidente Petro haya manifestado por la red social X que las fronteras colombo-venezolanas seguirán abiertas. También se destaca que el canciller, el vicecanciller y el embajador de Colombia en Venezuela se hayan reunido con diplomáticos, sectores políticos y académicos para conocer diferentes visiones sobre la situación venezolana. Y pues el Observatorio de Venezuela estuvo presente en una de estas reuniones y señaló la necesidad de presionar para contener la violación de los derechos humanos, hacer de los espacios diplomáticos colombianos áreas de protección y concertar corredores humanitarios para los refugiados. Con esto cerramos por ahora, Shami. Muchas gracias, María Clara. A continuación, Ronald Rodríguez, coordinador y vocero del Observatorio de Venezuela, nos hablará de los dilemas que enfrenta la izquierda democrática de América Latina de cara a los acontecimientos en Venezuela. Adelante, Ronald. Gracias, Chomin. Y en efecto, una de las características que tiene la actual situación es cómo se comporta la izquierda democrática frente a una nueva arremetida de la izquierda autoritaria, particularmente cuáles de los países han llegado a algún tipo de acuerdo o han señalado que el régimen venezolano está cumpliendo algún tipo de legalidad. De ellos, pues hay que destacar el caso de Bolivia, de Luis Arce, y el caso de Honduras, de Xiomara Castro de Zelaya, quienes rápidamente le dieron el beneplácito a los resultados electorales en Venezuela. Incluso antes de que el propio CNE publicara los resultados, ya estaban felicitando a Nicolás Maduro. En ese mismo orden de ideas, pues hay una posición un poco más dudativa de lo que ha sido el gobierno del mexicano Andrés Manuel López Obrador, que en algunos momentos se ha decantado por la negociación que promueven Colombia y Brasil, y en otros momentos ha buscado algunos tipos de sintonía con el régimen de Nicolás Maduro. Llama la atención. Esperemos que cuando llegue Claudia Sheinbaum, quien se posesiona el 1 de octubre, pues tengamos una mayor claridad frente a lo que va a ser la diplomacia mexicana. Por ejemplo, si uno compara, el 15 de agosto pasado, Sheinbaum recibió las credenciales de haber ganado la elección del 2 de junio, es decir, 74 días después de la elección, mientras que en el caso de Nicolás Maduro, pues recordemos que eso se dio apenas unas horas después, menos de 12 horas después, el CNE estaba convalidando el resultado. En la misma dirección, pues decir que el presidente Petro, quien nos tiene acostumbrados a una diplomacia de trino, se ha portado de forma más mesurada y ha permitido que el canciller Luis Gilberto Murillo sea quien maneje un poco más la posición de Estado, exigiendo particularmente la publicación de las actas y un escrutinio que tenga un acompañamiento independiente. Del otro lado, pues el presidente Luis Ignacio Lula da Silva ha ido más en la necesidad de repetir las elecciones o hacer algún tipo de nueva elección. Ahí digamos que prácticamente los dos presidentes están dando a entender que la situación en Venezuela no es clara. Llama poderosamente la atención de la posición de principios que ha manejado el presidente de Chile, Gabriel Boric, quien ha hecho un llamado puntualmente en primer momento a cuestionar los resultados que dio el Consejo Nacional Electoral y en un segundo momento a abordar la estrategia jurídica con la cual el régimen venezolano pretende justificar lo que está sucediendo, y ha condenado la estrategia del Tribunal Supremo de Justicia para convalidar las acciones del Consejo Nacional Electoral en Venezuela. Así tenemos un panorama muy general de lo que ha sido el comportamiento de la izquierda democrática en esta coyuntura política que vive el hermano país de Venezuela. Y en ese orden de ideas, Chomin, continuemos con el radar Colombia-Venezuela. Muchas gracias, Ronald. Seguidamente pasaremos a contarles lo que ha trinado el gobierno de Colombia tras las elecciones celebradas en Venezuela a través de las cuentas en X del presidente Gustavo Petro, de su canciller Luis Gilberto Murillo y del Ministerio de Relaciones Exteriores. Adelante, María Clara. Muchas gracias, Shomin. Efectivamente, en lo que tiene el gobierno nacional, extrajimos algunas de las publicaciones en la red social X de actores del Poder Ejecutivo sobre la crisis venezolana. Es decir,
del presidente Gustavo Petro, del canciller Luis Gilberto Murillo y las instituciones que representan, la Presidencia de la República y la Cancillería. El presidente Petro se ha mantenido muy dinámico en esta red social, dando declaraciones sobre este tema. Incluso ha publicado mucho más que la Presidencia de la República. Por ejemplo, 2 días antes de las elecciones en Venezuela, publicó: Venezuela toma decisiones democráticas. Cualquiera que sea su voluntad será respetada por mi gobierno. El 15 de agosto, en horas de la mañana, el presidente estuvo muy activo trinando. La primera de las publicaciones de ese día decía que de Nicolás Maduro dependía la solución política que llevara a la paz y la prosperidad del pueblo venezolano. Y ponía de ejemplo el Frente Nacional Colombiano como una experiencia que, usada transitoriamente, pudiera ser una solución. Minutos después, amplió su propuesta con otros elementos como el levantamiento de todas las sanciones, una amnistía general, nacional e internacional, garantías totales a la acción política, un gobierno de cohabitación transitorio y nuevas elecciones libres. Luego, en otro trino inmediato, publicó que el mejor camino para Venezuela era un acuerdo político interno y que las fronteras colombo-venezolanas seguirían abiertas. Por su parte, el canciller Luis Gilberto Murillo, al igual que el presidente Petro, publicó un día antes de las elecciones que Colombia respetaría plenamente las decisiones democráticas del pueblo venezolano. Un día después de las elecciones, el canciller hizo un llamado a que se escuchara a todos los sectores en Venezuela, que debían prevalecer la transparencia y las garantías electorales, y que se debían respetar las conclusiones de los observadores y veedores internacionales. En ese mismo trino pidió el conteo total de los votos, su verificación y auditoría. Al día siguiente, el 1 de agosto, Murillo resaltó el diálogo sobre los presidentes de Brasil, México y Colombia como un compromiso para promover la paz política y la transparencia en el proceso electoral venezolano. Y finalmente, entre los trinos de la Cancillería, traemos uno del 6 de agosto sobre la visita del canciller, los viceministros de Transporte, Comercio y Minas y los congresistas de la Comisión Segunda del Senado y la Cámara para una sesión de trabajo sobre Venezuela. Estos son algunos de los trinos que recoge esta sección. Puede acceder al documento en nuestra página web del Observatorio de Venezuela. Con eso concluimos la presentación de esta sección. Muchísimas gracias, María Clara. Ahora les presentaré brevemente una reseña sobre la represión que ha tenido lugar en el país vecino después del 28 de julio. Radiografía de la represión en Venezuela. Tras la celebración de las elecciones presidenciales en Venezuela el pasado 28 de julio, se ha desatado una ola represiva generalizada de grandes proporciones por parte del gobierno de Nicolás Maduro, que la misión de determinación de los hechos en Venezuela de las Naciones Unidas no dudó en calificar como de clima de temor generalizado. Las acciones represivas han estado dirigidas contra manifestantes, observadores electorales, testigos de mesa, periodistas, activistas sociales y de derechos humanos, autoridades locales y dirigentes políticos de la oposición, así como a todo aquel que se muestre crítico en las redes sociales hacia el gobierno venezolano. Las siguientes son algunas de las acciones represivas que ha adelantado el gobierno de Nicolás Maduro. 1.377 detenidos entre el 22 de julio y el 22 de agosto, según la ONG venezolana Foro Penal. 23 fallecidos en las protestas hasta el 8 de agosto, según la misión de observación de los hechos de Naciones Unidas. Operación Tum Tum, que consiste en ir a las casas de los perfilados por las autoridades, tocar la puerta y arrestarlos sin orden judicial. Actuación en las actividades represivas de grupos parapoliciales conocidos como cuadrillas defensoras de la paz. Las autoridades policiales revisan los teléfonos celulares de los ciudadanos en las calles y si encuentran fotos o mensajes contra el gobierno, proceden a detenerlos. Censura a las redes sociales y a los medios de comunicación, amplia presencia policial y de la Guardia Nacional Bolivariana para impedir o dificultar las protestas, cancelación de pasaportes a dirigentes políticos y ciudadanos en general, tanto dentro como fuera de Venezuela. Las autoridades venezolanas también han incentivado a la población a que delate a opositores a través de la aplicación Ven App. Se aprobó igualmente una ley para regular las actividades de las ONG y se ha despedido justificadamente a funcionarios públicos bajo la sospecha de que simpatizan con la oposición.
Finalmente, les presentamos un resumen cronológico de los principales acontecimientos acaecidos en Venezuela a lo largo de los últimos 30 días. La versión detallada de la cronología podrán consultarla en nuestro tercer reporte de Radar Colombia-Venezuela. Adelante, Ronald, con la cronología. Gracias, Chomin. Y en efecto, en este número del Radar Colombia-Venezuela, al cual hemos titulado Trepidante Mes en Venezuela, pues es en efecto un mes en el que han ocurrido muchísimas cosas en el hermano país. Ha sido un mes agitado, convulso, intenso. 30 días, más de 720 horas en las cuales han ocurrido una serie de eventos que hacen que la situación del hermano país esté en primera plana de la agenda internacional. En ese orden de ideas, quiero llamar la atención sobre tres elementos. Primero, lo que ha hecho la oposición a lo largo de este mes para evidenciar la victoria de Edmundo González Urrutia. Recordemos que el martes 30 de julio la oposición publicó el 73% de las actas digitalizadas en una página de internet, lo que le permitió a los ciudadanos poder confirmar sus dinámicas de votación, pero incluso primero lo hizo la comunidad internacional que pudo verificar toda esta información. Ya para el 6 de agosto estábamos hablando del 83% de las actas, aproximadamente 25.073 actas, que le daban el 67% de los votos a Edmundo González Urrutia y el 30% a Nicolás Maduro. Este ejercicio es un ejercicio fundamental para desmentir la dinámica del régimen que no ha querido publicar las actas del Consejo Nacional Electoral. Así fue como la misión de observación electoral de Colombia, la MOE, revisó estos resultados, estas actas y los consideró consistentes el sábado 3 de agosto. Por el otro lado, el Centro Carter el jueves 8 de agosto hizo lo propio y el panel de expertos se pronunció el 13 de agosto diciendo que la situación en Venezuela no era la de una cabal democracia, precisamente por lo que logró demostrar la oposición. Un segundo elemento que quiero destacar es cómo el Tribunal Supremo de Justicia ha buscado alguna especie de justificación jurídico-electoral ante la negativa de publicar las actas. Y esto inicia el 1 de agosto cuando Nicolás Maduro lleva un recurso contencioso electoral ante el Tribunal Supremo de Justicia solicitando un peritaje de las elecciones, una dinámica que es muy llamativa porque él era el ganador y este contencioso lo suelen solicitar los perdedores, no los ganadores. Ya para el 2 de agosto, el Tribunal Supremo de Justicia cita a los 10 candidatos, el sábado 10 de agosto dice que su sentencia es inapelable y el pasado jueves 22 de agosto entregó una sentencia en la cual validó el comportamiento del Consejo Nacional Electoral a pesar de no haber entregado nunca evidencia sobre las actas, ni siquiera en dinámica territorial, por gobernaciones o por ciudades. Finalmente, el último elemento que quiero llamar la atención es la condena internacional que ha recibido la situación en Venezuela, para la cual se han pronunciado Estados Unidos, la Unión Europea, pero particularmente hay 10 países de la región: Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay se han pronunciado condenando lo que está pasando en Venezuela y exigiendo la publicación de las actas. Así, la estrategia que ha tratado de imponer durante este mes trepidante el régimen venezolano no está funcionando. La comunidad internacional exige la publicación de las actas. En esta cronología ustedes van a encontrar detalladamente todos los eventos que han acaecido en este último mes. Los invitamos a consultarla en el Radar Colombia-Venezuela. Chomin, continuemos ya con el cierre de el radar. Muchas gracias, Ronald. Nuestra acostumbrada entrevista que tradicionalmente hemos realizado en la segunda parte de esta transmisión pasará ahora, a partir de hoy, a ser transmitida en la plataforma Instagram. No olviden conectarse esta tarde a las 6 hora de Colombia. En esta oportunidad conversaremos con la periodista colombiana Catalina Lobo Guerrero, autora del libro Los restos de la revolución, crónica desde las entrañas de una Venezuela herida. Hemos llegado así al final de nuestro tercer Facebook Live de 2024 de Radar Colombia-Venezuela. Los invito a que compartan nuestro Facebook Live de hoy con el numeral Radar Colombia-Venezuela y pueden seguir también nuestras cuentas en Twitter e Instagram como @OV_Rosario y @CAS_Colombia. Los invitamos también a consultar el radar, el reporte Radar Colombia-Venezuela y las demás publicaciones del Observatorio de Venezuela, de la Universidad del Rosario,
colocando en su buscador favorito Observatorio de Venezuela, Universidad de Rosario. Los esperamos en el próximo radar Colombia-Venezuela.